Hola chicos y chicas, muy buenas días, tardes o noches, no sé en qué momento del día puedan estar revisando esta clase que su servidor va a enviarles y que seguramente estarán recibiendo este link a través del WhatsApp. En el grupo lo he compartido para que podamos revisar la clase que ha estado pendiente del día lunes 15 de febrero, que por motivos de organización institucional se han tenido que posponer y nos hemos dado la tarea, los compañeros que damos clase a esta hora, de buscar la manera de hacerles trabajar a ustedes. En este caso, un servidor les ha enviado esta clase para que ustedes la puedan revisar desde la comodidad de su hogar a la hora que ustedes mejor consideren hacerlo. Muy bien, en pantalla tenemos la portada del Colegio Mexiquense de Estudios Psicopedagógicos de Zumpango, orgullosamente COMEPS. Y el día de hoy vamos a trabajar el tema de la ilustración. La ilustración, que es un tema, es un momento histórico diferente al Renacimiento, que algunas veces se confunde, pero son dos épocas muy diferentes en cuanto a la historia de el mundo. Entonces, orgullosamente comemos, ¿cierto? Entonces, vamos a ver en el tema 4.2, la educación en el siglo XVIII. Vamos a realizar primero un panorama histórico de este ciclo y la segunda mitad de esta clase vamos a ver lo que tiene que ver con la educación. Entonces, pues comenzamos con el panorama histórico del siglo XVIII y para este siglo, el absolutismo y el Estado, que es la nación que se había consolidado. Como recordarán, después de la caída del Imperio Romano, se crearon una serie de feudos que ofrecían protección a los siervos. Estos feudos crecieron y se conjuntaron en reinos medievales. Después de las cruzadas, el comercio con Oriente aumentó y con este surgieron una serie de poblados que funcionaron como centros comerciales que tras su rápido crecimiento se convirtieron en ciudades. Finalmente, el rey fortaleció los lazos con las ciudades y los burgueses, al grado que la alianza con el Papa dejó de ser importante. De modo que para los siglos XVII y XVIII, el rey se convirtió en... De modo que para los siglos XVII y XVIII, el rey se convirtió en el mandatario absoluto de su reino. Este poder le permitió construir un Estado centralizado que en vez de concentrarse en la protección de los siervos, como en la Edad Media, ahora se concentraba en facilitar el comercio y las comunicaciones para crecer económicamente. La nobleza, la nobleza, quienes en el pasado eran los señores feudales, entraron en decadencia y terminaron como una clase social decorativa. La fractura con el Vaticano se extendió incluso en los países católicos, como lo era Francia, en donde el rey Luis XIV inmortalizó la frase "el Estado soy yo", reflejando el poder absoluto que había conseguido el rey en la Edad Moderna. De modo que la estratificación social del absolutismo quedó de la siguiente manera: el rey en la cúspide de la pirámide, seguía la nobleza y al
Al lado de la nobleza estaba el tercer estado, que eran el poder burgués. Y por último, pues los siervos. En cada reino, el monarca afianzó el poder absoluto. En España, los reyes católicos, como Carlos V, Felipe II, afianzaron el poder de la corona. En Francia tenemos a Luis XIII y Luis XIV. En Inglaterra, Eduardo VIII. En Alemania, Federico el Grande. En Rusia, Pedro el Grande y Catalina II. Y en Austria, la Casa de los Habsburgo. Otro rasgo importante del siglo XVIII es la Ilustración, que se trata de una corriente intelectual e ideológica que permeó todos los campos del saber del siglo XVIII. Se caracterizó por la seculación o laicización, por su lucha contra la fe y las supersticiones, y sobre todo por su racionalismo. Así como en su momento el humanismo puso al centro al hombre, la Ilustración puso a la razón como el centro de todo aquel pensamiento que se podía generar. La idea de centrar el pensamiento en la razón se refería, sobre todo, a un rechazo del pensamiento mágico y religioso medieval. Ahora se daba preferencia a la observación y a la ciencia en vez de a la fe y a la Biblia. En consecuencia, surgieron una serie de asociaciones científicas que impulsaron la creación de muchos inventos, como lo fueron el microscopio, el telescopio, el reloj de precisión, el termómetro, etc. Además, surgieron los enciclopedistas, quienes reunieron el saber de toda la época en un libro. Grandes pensadores como Locke, Montesquieu, Voltaire y Rousseau teorizaron sobre la política y la forma ideal de gobierno. Actualmente, las constituciones que nos rigen se basan en los principios postulados por los ilustrados. Aquí tenemos un mosaico de todos estos personajes que tienen esta corriente de pensamiento de los ilustrados. Muy bien, vamos a pasar al siguiente tema, que es el 4.2.2, que es la ilustración y la educación en el siglo XVIII. Entonces, pues bueno, yo me voy a ir un poquito rápido, ustedes tendrán la oportunidad de regresar y poder revisar lo que aquí a continuación les voy a exponer. Y pues bueno, comenzamos diciendo que la ilustración fue un movimiento cultural propio del siglo XVIII, en el que grandes autores como Rousseau, Diderot, Montesquieu, Voltaire, entre otros, hicieron hincapié en el uso de la razón para llegar al conocimiento verdadero, en oposición a la fe, la superstición religiosa, la ignorancia y la tiranía. En el ámbito de la educación, también los ilustrados realizaron importantes observaciones, sobre todo Rousseau en su obra El Emilio. Sin embargo, antes de la influyente obra pedagógica de Rousseau, ya se habían llevado a cabo importantes transformaciones educativas. En primera instancia, las ideas de Comenio se pusieron en práctica en prácticamente todos los centros educativos europeos, en los cuales, además de imponer reglamentos escolares, también se buscó nuevos métodos didácticos, como el ejemplo de las dramatizaciones o actividades en las que los niños fueran más activos. Por otro lado, si bien se continuó practicando el castigo corporal, se aprecia un esfuerzo por limitarlo y sobre todo reglamentarlo, lo cual consiste en un gran avance. Si se toma en cuenta el sadismo de la educación grecolatina y la educación medieval, y que el castigo corporal no se limitó hasta hace unas cuantas décadas. Por ejemplo, en cuanto al castigo corporal, se reglamentó que, así como menciona en la didáctica magna, las correcciones ordinarias con los azotes se llevarán a cabo en el ángulo más apartado y oscuro de la clase, donde la desnudez del corregido no pueda ser vista por otros, y es necesario
poner mucha atención para inspirar a los alumnos, un gran horror a la mínima mirada en aquella ocasión. Pero las correcciones extraordinarias se deben hacer públicamente, o sea, en presencia de los escolares. En compensación, se excluyen, por indignas de un maestro sacerdote, las cachetadas, las patadas o golpes con vara, que es instrumento didáctico para los signos, o estirar la nariz, las orejas, o los cabellos, o dar empujones, o alar el brazo. ¿Sí? Este texto está presentado en la didáctica magna de Comenio. Antes de la publicación de las enciclopedias de los autores franceses, la literatura, en general, la literatura aportó una serie de ideas en torno a la educación. Por un lado, en Robinson Crusoe, que fue publicado en 1719, del inglés Daniel Defoe, la habilidad de Crusoe para construir una vivienda y los utensilios necesarios en la isla desierta se debe a que cuando vivía en Inglaterra estudió matemáticas, estudió geometría y toda una serie de conocimientos que le permitían sobrevivir, incluso sin la tecnología. En contraste, Viernes, quien representaba al hombre primitivo, no podía llevar a la práctica conocimientos que no tenía por la falta de la instrucción. Eso lo podemos ver en este libro de Robinson Crusoe. Tenemos otro ejemplo, Los viajes de Gulliver, publicado en 1726 por Johann Swift, que representa una dura crítica a los eruditos y al intelectualismo sin sentido. Esto puede apreciarse cuando se describe la isla de Laputa, así se llama, cuyos sabios están totalmente absortos y en especulación y tienen necesidad de que se rían de aquellos para poder seguir con sus reflexiones. Dentro de la literatura nos encontramos con este título que se llama Fausto, publicado entre los años 1772 y 1777, escrito por Goethe. Se aprecia una crítica a la educación que no guarda relación alguna con la realidad. Menciona en el texto: he estudiado a fondo filosofía, jurisprudencia y medicina, y desgraciadamente incluso teología. Claro, con mucho interés. Y heme aquí, pobre loco, que sé lo mismo que antes, ¿sí? Entonces también nos menciona que hace la crítica de que podemos ser muy cultos, podemos estudiar mucho, pero en realidad, si no hay sentido para lo que estudiamos, pues quedamos exactamente igual. Sin embargo, entre 1751 y 1765 fue cuando se redactó la gran enciclopedia de las ciencias, de las artes y de los oficios, en la que se plasma un esfuerzo por clasificar y juntar en una misma obra las artes del conocimiento acumulado por la humanidad. Podría decirse una especie de Biblia laica, claro, de la razón ilustrada. Recordemos que prácticamente de la Grecia antigua se habían conservado una tradición educativa que comienza con un aprendizaje de la gramática mediante la lectura de textos importantes, que en su momento fueron la Ilíada y la Odisea. Claro, después fue la Biblia. Para después aprender disciplinas como las matemáticas, la geografía, la astronomía y finalmente la filosofía, que en la Edad Media la teología, que era una rama de la filosofía, concentrada en el estudio de Dios y lo divino. Siempre se concebía como una disciplina la más importante de todas. Recuerden que la filosofía es considerada la disciplina máxima del saber humano. En contraste, la enciclopedia hizo hincapié en la importancia de la técnica, que debía ser una parte medular del saber, la técnica. Tan importante como la filosofía. Menciona Diderot, que es el principal promotor y padre de la enciclopedia, sostenía que quien tiene solamente la geometría intelectual
es más bien un hombre inepto. Y un artesano que tiene solamente la geometría experimental es un obrero bastante limitado. Sobre ciertos problemas estoy seguro de que es imposible obtener algo satisfactorio de dos geometrías separadas. Hagamos pues justicia a los artesanos. Las artes liberales han sido exaltadas bastante por sí mismas. Podríamos ahora alzar la voz para celebrar las artes mecánicas. Por otro lado, Rousseau, quien fue quien realmente revolucionó la pedagogía, incluso más que Comenio. Su aportación consistió en proponer una aproximación antropológica a la pedagogía, es decir, tomar como centro de la enseñanza las características del estudiante, en vez de concentrarse únicamente en la transmisión directa y unívoca del saber. En su obra El Emilio, publicado en 1762, Rousseau propone un nuevo acercamiento pedagógico para la enseñanza infantil. Permítanme leerles un fragmento del Emilio. No se conoce para nada la infancia, en base a las falsas ideas que se tienen. Cuanto más se va adelante, más se equivoca. Los más sabios apelan a lo que los hombres sabios consideran importante, sin tener en cuenta lo que los niños son capaces de aprender. Buscan siempre al hombre en el niño, sin pensar en lo que antes de ser hombre. He aquí el estudio al que sobre todo me he dedicado, a fin de que, aunque todo mi método resultara quimérico y falso, se pudieran siempre aprovechar mis observaciones. Puede ser que vislumbremos bastante mal lo que se debe hacer, pero creo haber detectado bien el sujeto sobre el que se debe actuar. Empezad, pues, por estudiar mejor a vuestros alumnos, ya que seguramente no los conocéis bien. Ahora bien, si leéis este libro en esta perspectiva, creo que será útil para vosotros. Es maravilloso cómo Rousseau condena la orientación de los métodos de enseñanza infantil, pues estos pretendían enseñar muchos contenidos, cuando en realidad sostenía el filósofo francés que debían enseñar el gusto por cultivar el saber en vez del saber mismo. Además, demostró los beneficios educativos del juego, del trabajo manual y del trabajo físico. Por otro lado, Rousseau demostró la importancia del vínculo entre la educación y la sociedad, por lo que toda instrucción debería estar dirigida a una relación con el entorno inmediato del niño o de cualquier estudiante. Asimismo, al tomar en cuenta las capacidades y habilidades del estudiante, Rousseau sistematizó la enseñanza de acuerdo con las capacidades del estudiante, en vez de hacerlo basado en la complejidad de las áreas del conocimiento como se acostumbraba por tradición, claro, que iba desde la gramática hasta la filosofía, de tal suerte, para Rousseau, entre los 2 y los 12 años, la instrucción se debía fundamentar en la educación de los sentidos. De los 12 a los 15 años, la educación tendría que centrarse en la inteligencia, mientras que de los 15 a los 25 años, la educación tendría que estar centrada en la conciencia. Ahora bien, si bien actualmente la mayoría de los postulados pedagógicos de Rousseau han sido superados, el mérito del filósofo francés consistió en marcar la pauta de la nueva pedagogía moderna, que revolucionaría la organización de la enseñanza, sus métodos didácticos y un cambio radical en la percepción de la relación maestro-estudiante. Entonces, es sumamente importante las aportaciones que hizo Rousseau a la pedagogía. Por otro lado,
Tenemos a los ingleses Andrew Bell y a Joseph Lancaster. Ellos promovieron lo que se conoció como enseñanza mutua. Si bien ambos pedagogos tuvieron sus diferencias en cuanto a este novedoso método, ambos coincidían en los puntos principales. La esencia de la enseñanza mutua consistía en que el maestro aprovecharía el talento de los estudiantes más destacados de su clase, quienes le ayudarían a monitorear el trabajo en equipos de su clase. De acuerdo con este método, el maestro está en el extremo de la sala sobre una silla alta. Vigila toda la escuela y, más especialmente, a los monitores. Revisa la instrucción en las divisiones, examina 1 o 2 veces por semana a cada clase, asiste a las repeticiones dirigidas por los monitores. En esta enseñanza mutua se aprecia un esfuerzo por precisar los métodos de enseñanza y cómo hacerlos más efectivos. Además, se utiliza el principio de la emulación como la herramienta principal y se elimina el castigo físico como medio disciplinario. Sin embargo, es un tanto militarizada y depende mucho de los monitores, que al ser los propios alumnos, la efectividad del modelo pedagógico dependería de la capacidad del alumno monitor en vez de la del maestro. Este método Lancaster es muy importante que lo recordemos porque lo platicaremos en un futuro si tenemos la oportunidad de trabajar la asignatura de educación de la historia en México. El método Lancaster, la escuela lancasteriana, fue el primer método utilizado en el México independiente. ¿Sí? Se utilizaba un poquito desde la colonia, pero fue el método que se implantó en México una vez que se consolidó la independencia en 1821. Otra figura del siglo XVIII fue sin duda el suizo Johann Heinrich Pestalozzi. Seguidor del modelo pedagógico de Rousseau, el pedagogo suizo señalaba que el objeto de la pedagogía infantil debía ser el desarrollo del alma del niño. Para Pestalozzi, para que un niño desarrollara al máximo sus capacidades de aprendizaje, era necesario domar, lo ponemos entre comillas, domar esa naturaleza animal que posee todo ser humano, para que aprendiera a controlar sus instintos y desarrollara más rápido la conciencia. Para lograr esto, la enseñanza infantil debía fundamentarse en lo afectivo, por lo que el maestro debería proyectar afecto a los infantes para estimular el desarrollo de la conciencia y la dominación de los instintos y de las pasiones. De acuerdo con Pestalozzi, la pedagogía infantil debía estar fundada en el espíritu doble de benevolencia y firmeza, en la que la violencia y el temor originario de la primera debía erradicarse en forma de disciplina. En contraste, el pedagogo debía aprender a estimular la curiosidad del niño. Y nos menciona Pestalozzi. El enseñante, o en el caso nuestro, la madre, debería procurar en primer lugar mantener vivo el interés por el aprendizaje. La falta de diligencia en los niños depende siempre de la falta de interés. Y esta última, a su vez, depende del método de enseñanza adoptado por el enseñante. El estímulo vivo de la curiosidad excita con actos que, si tienen éxito o son animados por otros, llevan al hábito de pensar. Se debe actuar en la mente de los niños con elementos tomados de la realidad y no con reglas abstractas, y se debe enseñar más con la ayuda de objetos que de palabras. A pesar de los grandes avances pedagógicos de pensadores como Rousseau y Pestalozzi, sus ideas no se aplicaron en las escuelas de manera inmediata. Como la mayoría de los procesos históricos, esto se da en forma gradual, con una serie de resistencias,
pero que a la postre se irán consolidando en el medio educativo. Muy bien. A manera de resumen, en el panorama histórico encontramos que el absolutismo se convierte en la forma de gobierno. El absolutismo es aquella forma de gobierno en la que el poder recae en el rey. Cada uno de los reinos tenía un rey y era el que mandaba absolutamente todo, decía cómo se debería de hacer las cosas. Entonces, en este punto de la historia del absolutismo es cuando empiezan a darse estas ideas de estos grandes pensadores filósofos. Primero empezamos a rescatar un poquito de la literatura, como con el Fausto, con Robinson Crusoe, pero es Rousseau quien da ese primer gran salto, inclusive un salto más importante que el que dio Comenio, rescatando al alumno. No nada más poner al hombre al centro como lo hicieron en el humanismo, sino que los ilustrados ponen estos pedagogos ponen al niño, al infante, y digo, ya sea niño o niña, lo ponen al centro del quehacer educativo. Y todavía más importante es el afecto que se debe de demostrar de maestro al alumno. ¿Sí? Y es también en esta época en donde los grandes pensadores forman este cúmulo de conocimientos. Diderot, que es el padre de la enciclopedia, hacen este cúmulo de conocimientos y publican la enciclopedia. Muy bien, bueno, pues ese es el aporte que se hace de la educación en la etapa conocida como la Ilustración. Muy bien, chicos, como actividad de aprendizaje, junto con esta presentación, les he de compartir o les habré compartido el libro que publicó Rousseau, que es El Emilio. Entonces, vamos a leer el libro primero, el primer capítulo de Emilio, o de la educación, pues se llama así, Emilio de la educación, y vamos a redactar en una cuartilla, un reporte de lectura de este primer capítulo del Emilio. Aquí dice que la entrega se hace el domingo antes de las 12. No, eso es mentira. Esta clase esta tarea la vamos a recibir a más tardar el día viernes a las 5 de la tarde, ¿sí? Entonces tenemos tiempo para leer el Emilio, hacer la lectura del primer libro y hacerme en una cuartilla como mínimo un reporte de lectura del Emilio. Muy bien, chicos, esto es todo. Espero que les haya servido esta clase, que puedan tomar apuntes. Recuerden, lo importante es ir haciendo la línea del tiempo. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Muy bien. Pasen un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche. Hasta luego. Muchas gracias.